Dice la Biblia sobre los no nacidos. Pues hay textos preciosos, ¿verdad? Impresionantes. Por ejemplo, el rey David escribió en el Salmo 138: Tú me has creado en mis entrañas, me has tejido en el seno de mi madre. Qué maravillosas son tus obras, Señor. Cuando María recibió la visita del arcángel San Gabriel y le planteó ser la madre de Dios, ella respondió gustosa: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. En ese momento ya estaba Dios con nosotros, el Emmanuel, el Redentor esperado, ¿no? Y también le dice el arcángel San Gabriel: tu prima Santa Isabel ya lleva varios meses de embarazo. Sabemos que nació de ella el precursor, San Juan Bautista. Entonces ella, por irla a servir hasta el momento del parto, dice la Biblia con festinaciones, que se fue a toda prisa hasta llegar a ese pueblito, y al entrar a su casa, Santa Isabel le gritó: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Como haciendo un acto de humildad, decir: no soy digna de semejante visita, es un privilegio que la Madre de Dios, que el Hijo de Dios y la Madre de Dios vengan a visitarme a mi casa, ¿no? Porque, dice, interesante observar eso, mi criatura ha dado saltos de gozo y de alegría en mi vientre. Y todavía más fuerte lo que dice Isaías, hablando de un niño que está en el vientre de su madre, le dice: yo siempre estaré a tu lado y te ayudaré. Aunque tu madre se olvidara de ti y te abandonara, ten por seguro que yo jamás te olvidaré y estaré siempre a tu lado. Pues son realmente palabras conmovedoras del Señor hacia los niños no nacidos, ¿no? Y en todo el tiempo enseñándonos que lo que hay ahí no es un conjunto de células amorfas, sino un ser humano. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Vamos a decir un par de palabras sobre la matanza de los inocentes, que leemos en el capítulo 2, versos 16 al 18 del Evangelio según San Mateo. Este es un acontecimiento que se conmemora cada 28 de diciembre y nos cuenta el relato que Herodes el Grande quería enterarse mediante engaños del lugar exacto donde encontrar al niño Jesús. Era una información que esperaba recibir de los magos, de los cuales hablaré. Vamos a decir un par de palabras sobre la matanza de los inocentes, que leemos en el capítulo 2, versos 16 al 18 del Evangelio según San Mateo. Este es un acontecimiento que se conmemora cada 28 de diciembre y nos cuenta el relato que Herodes el Grande quería enterarse mediante engaños del lugar exacto donde encontrar al niño Jesús. Era una información que esperaba recibir de los magos, de los cuales hablaremos en otra ocasión, para decir que ni eran magos, ni eran reyes, ni eran tres. El caso es que a estos adoradores se les advirtió en sueños de los oscuros propósitos de Herodes. Evitaron pasar por Jerusalén y regresaron a su patria por otro camino. Y este miserable, sintiendo amenazado su poder, monta en cólera y decide asesinar a todos los niños menores de 2 años residentes en la aldea de Belén y sus alrededores. Sabemos que este tipo de reacciones eran normales en Herodes, que por análogas razones hizo ejecutar a su yerno José, a Salomé, al sumo sacerdote Hircano II, a su mujer Mariam, a su cuñado Aristóbulo, a su suegra Alejandra y a sus propios hijos Alejandro, Aristóbulo y Antipater. Es por eso que nada significaba para él
matar también a un grupo de pequeños aldeanos. A este pasaje los estudiosos le han dado diversas interpretaciones, concordando mayoritariamente en que se trata de un midrash o relectura en la que se actualiza el sentido de la Biblia a favor de una determinada comunidad de creyentes. Y bajo esta perspectiva, el pasaje en cuestión no reflejaría un hecho histórico, sino simbólico. El evangelista lo compuso para reflexionar sobre el tema del cumplimiento del Antiguo Testamento en Jesús, y por eso la narración está llena de alusiones al comienzo del libro del Éxodo. Herodes recuerda al faraón, la masacre renueva la escena de los niños ahogados en el Nilo, en tanto que Jesús adquiere los rasgos del nuevo Moisés, salvador del pueblo de las promesas. En segundo lugar están los que aseguran que la narración, aunque impregnada de reflexión teológica, no podría menos que tratarse de un acontecimiento histórico, alegando para ello que los detalles son propios de la época. Las violencias de Herodes, la huida a Egipto de las familias sospechosas, tal cual es la situación en la que se retrata la Sagrada Familia, y el establecimiento en Galilea de los pobladores sureños, por temor al régimen atroz de Arquelao, el hijo y sucesor de Herodes, que ciertamente superó a su padre en crueldad, pero no en destreza. Este señor era pésimo administrador, no había cartera que le aguantara, y para costearse los vicios se ensañó con el pueblo, y tras 9 años en el poder fue depuesto por Augusto, alarmado como estaba de que fuera a matar toda la gente. Lo cierto es que al emperador lo último que le importaba era la población. Le preocupaban sí y mucho las finanzas, porque en aquella época entre procuradores romanos, recaudadores de impuestos, publicanos y sacerdotes, le arrancaban a los habitantes el 40% de todos sus ingresos, de modo que los campesinos le servían al emperador más vivos que muertos. Los historiadores nos dicen que Belén tenía para la época un estimado de 1000 habitantes, y que en un periodo de 2 años, contando con la baja natalidad y el alto índice de mortalidad, que ascendía a la mitad de todos los nacidos, el número de infantes asesinados no llegaba a los 20. Fue esta una cifra que cuando la escuché por primera vez me sorprendió, instruido como estaba por las películas en las que se exhibe un gran derramamiento de sangre. Esta masacre viene a ser como un oráculo que anticipa la oposición que sufrirá Jesús por parte de los judíos, los dolores de su pasión y su también trágica e injusta muerte. En este pasaje descubrimos el modo opresor y destructivo, cómo los gobernantes utilizan el poder y la inconformidad de Dios nuestro Señor con semejantes abusos. El asesinato de los